Yo tengo como un mito de origen. Creo que uno se construye un mito de cómo empieza, ¿no? Que siempre es un poco incierto como mito, ¿no? Mito quiero decir una historia personal que explica ese paso, ¿no? Mi padre había sido, digamos, había tenido problemas políticos cuando cayó Perón, estuvo preso y decidió que no fuéramos del lugar donde yo había nacido, en Adrogué. Tuvimos que mudarnos e irnos a cerca de ahí, a 400 kilómetros, una ciudad balnearia que se llama Mar del Plata. Y yo viví ese movimiento, ese cambio de lugar como un destierro terrible. Y entonces recuerdo muy claramente que la casa ya estaba desarmada, todos los muebles estaban preparados para la mudanza y yo me puse ahí a escribir un diario. Sencillamente trataba de registrar ese momento que para mí era un momento esencial, ¿no? Porque no me quería ir de ahí, evidentemente, ¿no? Entonces, siempre me parece que ahí es donde la literatura empezó a funcionar como eso que es, ¿no? Que es el lugar de una ausencia, el lugar donde uno registra un elemento de la realidad que parece que no tiene sentido, ¿no? Que uno busca ver si puede encontrar el sentido. Ese sería lo que yo entiendo como el comienzo. El comienzo de los relatos, cuando empiezo a escribir ficción, aparte de que en el diario ya empiezan a aparecer elementos, el primer texto que escribo es un texto que yo escribo ya estando en Mar del Plata, que se llama La Onda, que está en mi primer libro de cuentos, ¿no? Porque una característica extraña que tiene lo que yo he hecho es que todos los cuentos que escribí son los que publiqué. Los jóvenes escritores naturalmente escribíamos cuentos, ¿no? No conozco ningún escritor de mi generación que no haya escrito cuentos, salvo Puig, que en realidad vino y se insertó en la Argentina de una manera muy propia, muy personal, ¿no? Hacíamos revistas para publicar los cuentos. Yo estuve 2 o 3 años en el Escarabajo de Oro, que era una revista de la nueva generación donde se publicaban cuentos. Y por supuesto estábamos ligados, no ligados personalmente, pero sí estábamos ligados al hecho de que, bueno, estábamos en un país que había producido a Borges y a Cortázar, ¿no? De modo que parecía verosímil que alguien fuera un escritor sin escribir otra cosa que cuentos, ¿no? De modo que yo estuve escribiendo cuentos durante un periodo bastante largo, los 2 primeros libros, ¿no? Y escribí mi primera novela recién a los 40 años, o publiqué mi primera novela recién a los 40 años, ¿no? Me parece que esa es una característica también de la literatura argentina, que la relación con la novela es una relación más bien conflictiva, ¿no? Borges tiene una relación conflictiva, las novelas de Cortázar son unos aparatos muy particulares, Macedonio Fernández es un novelista que escribe en contra del género, ¿no? Eso quizá explique mi entrada tardía, digamos, en el género. He pensado más en el orden en el que suceden los acontecimientos que en el orden en el que fueron escritas las novelas, sino más bien el orden sería el orden del desarrollo de Renzi, ¿no? De Emilio Renzi, que es el personaje que aparece en mis libros. Entonces, si bien Renzi aparece por primera vez en los cuentos, podría decir que su desarrollo como personaje está conectado a Plata Quemada, donde él hace su primera crónica importante, digamos. Blanco Nocturno, donde Renzi ya sigue siendo un cronista policial que lo envían a hacer notas especiales, él va a cubrir los casos de Blanco Nocturno. Luego Respiración Artificial, él es el narrador de Respiración Artificial, ¿no es cierto? Y luego La Ciudad Ausente, donde él aparece también en un lugar más bien marginal, y que es una novela que sucede en un tiempo más bien futuro, un tiempo incierto, ¿no? La primera relación con Macedonio Fernández es una figura de escritor que digamos que sostiene una posición ética que para nosotros ha sido siempre una luz que iluminaba el camino difícil de cómo se coloca uno como escritor, ¿no? Es decir, un escritor que siempre se mantuvo aparte de la circulación literaria, que tenía estrategias muy claras de cómo hacer conocer su obra, no era un escritor, digamos, un escritor de vanguardia, porque no sabía qué había que hacer, que intervenía de una manera muy discreta y con entradas y repliegues. Hacía apariciones haciendo cosas muy extraordinarias y luego se replegaba durante años. Porque Macedonio escribió desde 1904 hasta que murió su novela Museo de la Novela Eterna. Me gustaba esa idea de un escritor que está siempre trabajando en un solo libro, ¿no? En mi caso eso se convirtió casi de una manera inesperada en el diario. El diario podría hacer ese tipo de cosas, ¿no? Después de dicho esto que tiene que ver con mi relación con él, nuestra admiración por Macedonio es porque es un escritor, es el primer escritor conceptual, es nuestro Marcel Duchamp, ¿no?
Es el primer escritor que empezó a tomar decisiones estratégicas, no solo sobre lo que él escribía, sino sobre las condiciones en las que era posible entender la literatura, ¿no? Como Duchamp lo hizo en relación a qué quería decir el arte, ¿no? El arte no estaba dado, había que ver qué condiciones eran lo que producían el efecto. Sabemos todo lo que Macedonio es porque leemos la marca de Macedonio en Borges. Borges fue, digamos, el que supo escuchar muy bien lo que Macedonio decía. Nosotros decimos que Borges normalizó a Macedonio, digamos, y pensamos que Macedonio va a perdurar cuando el nombre de Borges se haya perdido, ¿no? Walsh es un muy buen escritor a quien la vida política en un sentido le empañó la obra al revés de Borges, ¿no? A Borges le pasó eso porque sus posiciones políticas a algunos le dificultaron la lectura de la obra. Mientras que a Walsh se lo hace, del mismo modo pasa eso, pero en el sentido positivo, ¿no? Es decir, todos exaltan su muerte heroica y su militancia política, y eso ha terminado por empañar un poco su figura de escritor, ¿no? La censura de prensa, la persecución a intelectuales. La carta de Walsh de denuncia frente a la Junta Militar, que él difunde el mismo día que lo matan, es una carta que se ha hecho histórica por el modo en que está escrita. Porque denuncias a la dictadura hubo muchas, pero escritas con ese estilo extraordinario, prueba que muchas veces la izquierda tiene una retórica que ojalá aprendieran de Walsh a utilizar el lenguaje con mucha eficacia, ¿no? Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen pudo legitimarse en los... Se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Yo tenía un amigo muy querido, que es un desaparecido, que se llama Roberto Cristina, y fui a ver a la madre en el año 78. Él había desaparecido un par de meses antes. En plena euforia de la dictadura militar, después del Mundial de Fútbol, todo el mundo estaba pensando que la dictadura se iba a quedar 40 años, ¿no? Y fui a ver a esta mujer que vivía sola en un departamento muy modesto de Buenos Aires, con 2 hijos desaparecidos. Y nos encontramos ahí y ella me dijo, yo discuto con el televisor, porque el televisor dice tantas mentiras, que yo le contesto, ¿no? Entonces yo veía la imagen de esa mujer sola ahí, hablando con esa verdad general que todo el mundo imponía, ¿no? Y después me dijo una cosa todavía más emocionante para mí. Me dijo, yo estoy siempre pensando y le pido a Dios si no me darán un minuto. Si me dieran un minuto en la televisión, yo con un minuto me alcanza para desmontar toda esta serie de mentiras. Y entonces todas las noches yo elaboro eso que podría decir durante un minuto, tratando de que en un minuto me alcance el tiempo. Y también eso me pareció una imagen extraordinaria, ¿no? De la resistencia de una persona con la verdad de los hechos o con el relato que tiene frente a la circulación abrumadora de información y de verdades que todo el mundo comparte, y ella parece ser la única que no está de acuerdo con toda esa euforia general. Y entonces hay 2 cosas que me parecen importantes, ¿no? Una, que gracias a esas mujeres que sostenían solas esa verdad, se pudo llegar a la democracia en Argentina, porque fueron ellas las que derrotaron a la dictadura, ¿no? Porque ellas empezaron a tener cada vez más presencia en el mundo, y cada vez más los países empezaron a preguntarse por lo que estaba pasando en Argentina. Estas mujeres se reunían los jueves y daban vueltas ahí en la plaza, y gracias a ellas estamos en democracia en Argentina, ¿no? Y la segunda cuestión, que fue un poco también el tema sobre el cual giró mi presentación para agradecer el premio, es que ahí se ve la tensión entre narración y información, que me parece que es el tema actual de la literatura, ¿no? Debo confesar, o debo decir que si ustedes me preguntan cuál es el libro mío que más me gusta o que me parece el mejor, entonces voy a decir La ciudad ausente, ¿no? Me parece que es el libro que llega más lejos desde el punto de vista de los... No que sea el mejor porque es mejor, sino es el mejor porque es el más radical, digamos, como libro, ¿no? Es el libro con el que yo siento que llegué más lejos como escritor, ¿no? Tengo ahora una idea que es un poco la inversa de la de Eco. Porque me parece que el libro es demasiado corto. Tengo la sensación que La ciudad ausente tendría que haber sido más largo. Y siempre pienso que sería bueno que lo reescribiera y que lo publicara, como me parece, con la dimensión que tendría que tener, ¿no? Porque quedaron muchos textos afuera de la novela, ¿no?
Siempre que ando por lugares de la ciudad donde he vivido, los evito, básicamente, ¿no? Porque tengo la sensación que me han quedado en la memoria como una ciudad que cuando la busco, el lugar donde viví, el lugar donde vivió alguien que yo amaba o lo que fuera, esa ciudad ya no está, está ausente. Está, pero no está, ¿no? Ese fue el punto de partida del libro, ¿no? Porque yo siempre digo que el punto de partida tiene que ver con una emoción personal, ¿no? Y entonces la emoción, en el caso de la ciudad ausente, es esas ciudades múltiples en las que uno vive, ¿no? La ciudad que vivió cuando era un chico, la ciudad que vivió cuando empezó a salir, digamos, ¿no? La ciudad con la que fue por primera vez una mujer, con una mujer en un hotel. Todo ese mundo está como superpuesto, ¿no? O los bares donde uno se encontraba con los amigos. Son las ciudades en las que uno tuvo las experiencias que lo constituyeron y que quedan algunas señales que están ausentes ya, ¿no? El bar donde uno iba ya no es el mismo, porque, en fin. Y los lugares que se mantienen igual, peor todavía, ¿no? Porque son iguales y es uno el que es otro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.